¿Alguna vez han caminado por los pueblos de Yucatán cuando cae la noche? Cuando el calor del día se rinde ante la brisa y los únicos sonidos son los de los grillos y las hojas de los árboles. Es en esa quietud donde nacen las leyendas, historias susurradas que pasan de abuelos a nietos, advertencias de lo que acecha en la oscuridad. Hoy vamos a hablar de una de las criaturas más temidas de la península, una sombra que mezcla lo humano y lo bestial, el Huay Chivo. El nombre mismo nos da una pista. La palabra Huay o Huay viene directamente del maya yucateco y significa brujo, hechicero o espíritu. Chivo, claro, es español. Así que Huay Chivo se traduce como el chivo brujo o el espíritu que se transforma en chivo. Esta leyenda no es nueva. Sus raíces se hunden en las antiguas creencias mayas sobre los Huayop, seres humanos con la capacidad sobrenatural de transformarse en animales, hacer magia y lanzar conjuros. Eran figuras poderosas, a veces temidas, a veces respetadas. Pero con la llegada del cristianismo y la mezcla de culturas, la figura del Huay Chivo se fue oscureciendo, volviéndose más demoníaca, asociándose con el mal, pactos oscuros y el terror que se apodera de las noches solitarias. Una de las versiones más conocidas de esta leyenda nos lleva a Chocholá, Yucatán, y cuenta la historia de un hombre llamado Don Porfirio. Él era un curandero muy respetado en su comunidad, un hombre de conocimiento, casado con una mujer llamada Balbina. Todo iba bien hasta que se llevó a cabo el reparto de tierras ejidales. Para su desgracia y sorpresa, a don Porfirio no le tocó ni una sola parcela. Esta injusticia sembró en su corazón una semilla de envidia y un profundo resentimiento hacia sus vecinos. Al chile, ese sentimiento lo fue consumiendo por dentro. Aunque de día seguía siendo el curandero que todos conocían, por las noches, su amargura lo llevaba a realizar rituales prohibidos en la soledad de la selva. Cuentan que a través de estos pactos oscuros, adquirió la terrible habilidad de transformarse. Se convertía en una bestia espantosa, mitad hombre, mitad chivo. Tenía un pelaje negro y áspero, enormes cuernos retorcidos, y sus ojos brillaban en la oscuridad con una luz infernal. Además, despedía un olor fétido, a azufre y podredumbre, que anunciaba su presencia. Cada noche, después de transformarse, salía de su casa convertido en esta criatura. Recorría los campos no para pastar, sino para destruir. Arrasaba con las milpas y los cultivos de quienes él sentía que lo habían traicionado. Asustaba a la gente que se atrevía a salir tarde. Golpeaba puertas, rompía ventanas y mataba gallinas y otros animales de corral sin razón aparente. Su esposa Balbina sufría en silencio. Lo veía salir y, al amanecer, él regresaba, exhausto y cubierto de tierra, volviendo a su forma humana como si nada hubiera pasado, sin recordar el terror que había sembrado. Desesperada, Balbina buscó la ayuda del sacerdote del pueblo. Le confesó el terrible secreto de su esposo. El sacerdote, entendiendo la gravedad del asunto, le dio instrucciones precisas. Le enseñó rituales de protección, le dio ungüentos sagrados y le dijo que usara sal y agua hirviendo con cal para impedir que Porfirio pudiera completar su transformación o que regresara a casa. Una noche, mientras la bestia estaba fuera causando estragos, Balbina preparó todo. Cuando el Huay Chivo intentó volver, se encontró con una barrera que no podía cruzar. La criatura gritaba con una voz que era mitad balido, mitad lamento humano. Suplicaba, le pedía a Balbina que se detuviera, que recordara que era su esposo. Pero ella, aterrada y decidida, completó el ritual. Al verse expuesto y atrapado entre dos mundos, Porfirio huyó, lanzando una maldición. La leyenda dice que quedó condenado para siempre. Ya no podría volver a ser completamente humano, vagando por las noches como el monstruoso Huay Chivo. Y no crean que esto es solo un cuento viejo. A día de hoy, el miedo al Huay Chivo sigue muy vivo. En pueblos como Buctzots, han circulado videos de cámaras de seguridad que, según afirman los locales,
Han captado la silueta de la criatura caminando de madrugada por calles solitarias y oscuras. La gente sabe que hay señales que anuncian su cercanía. Cuando la noche es muy profunda y de repente, todos los perros del vecindario empiezan a ladrar de forma desesperada e inusual, es porque sienten que algo maligno se aproxima. Al chile, es la señal para encerrarse en casa. En otros lugares, como Telchac Pueblo, las historias son aún más antiguas. Los abuelos cuentan que era común encontrar animales domésticos, como carneros o gallinas, muertos de forma extraña, con heridas que ningún depredador conocido dejaría. A veces solo encontraban huellas extrañas, como de pezuñas donde no debería haberlas, o escuchaban ruidos en las copas de los árboles que helaban la sangre. Una anciana de Chocholá compartió un testimonio que, aunque parece leyenda, ella juraba que fue real. Una noche, escuchó claramente los cascos del Guaychivo rodeando su humilde casa de paja y madera. Después, un balido terrorífico, inhumano, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Oyó golpes secos contra el suelo y arañazos en su puerta, como si algo con garras intentara entrar. Esa noche, nadie en el pueblo se atrevió a asomar la cabeza. Todos permanecieron encerrados, rezando, hasta que los primeros rayos del sol les dieron el valor para salir y ver los destrozos. Para que sientan el verdadero escalofrío de esta leyenda, déjenme contarles una historia. Dicen que al sur de la península de Yucatán, en tiempos que ya pocos recuerdan, vivía un joven llamado Balam. Desde niño, todos en su pueblo sabían que tenía un don. Conocía el secreto de las hierbas, preparaba remedios, aliviaba el dolor y sanaba heridas, curaba igual a un animal del monte que a una persona, y muchos lo veían como un salvador. Pero un don así también despierta envidias y murmullos de quienes no lo comprenden. Con los años, el poder de Balam creció, pero su corazón no se conformaba con sanar. Se enamoró profundamente de Xkik, una joven que cuidaba los chivos de su padre. Ella era sencilla, vivía sin pretensiones y apenas se fijaba en él. Balam intentó de todo para llamar su atención: regalos, consejos, hasta serenatas, pero Xkik lo evitaba, le daba miedo. La gente decía que le asustaba lo raro que era ese muchacho que parecía hablar con las plantas y los espíritus. Una noche, ahogado en su desesperación, Balam buscó en lo oculto. Reunió rezos prohibidos, dibujó símbolos antiguos e invocó al Kisin, el diablo de las leyendas mayas. Le ofreció su alma a cambio de un don, el poder de transformarse en chivo. Así podría merodear cerca de Xkik, verla sin que ella lo supiera, estar a su lado aunque fuera como un animal. El pacto se selló al filo de la medianoche. Balam sintió un fuego helado recorrerlo y se convenció de que al amanecer todo cambiaría. Pero no calculó el precio del hechizo. Esa misma noche, bajo la sombra de una ceiba sagrada, Balam se transformó en algo que no era ni hombre ni cabra. Su cuerpo retuvo lo peor de ambos. De cabra le quedó el pelaje negro, los cuernos retorcidos, las patas hendidas y las pezuñas que raspaban la tierra. De humano conservó su voz ronca, su deseo torturado de acercarse a Xkik y una pena infinita que lo consumía. Con la luna oculta, el Guaychivo emergió. Se deslizó por el monte, acechando los caminos por donde Xkik pasaba al amanecer con su rebaño. Una noche, embistió y robó uno de sus chivos, dejando un rastro de sangre como advertencia. La gente del pueblo empezó a hablar. No es un animal normal, decían. Escuché sus pezuñas en el patio. Huele a azufre y tierra mojada. Vi unos ojos rojos que brillan entre los árboles. Una tarde, don Anacleto, un viejo campesino, salió a alimentar a sus gallinas. Para acortar camino, cruzó por la sombra de una gran ceiba. Iba confiado, sin lámpara. Pero apenas entró en la oscuridad, el viento se detuvo, los grillos callaron y un balido fuerte y lastimero rompió el silencio. La sangre se le heló. Antes de que pudiera reaccionar, vio dos luces rojas, inhumanas, que lo miraban fijamente desde la maleza.
Sintió un calor nauseabundo, apodrido. Quiso correr, pero sintió como si unas pezuñas estuvieran a punto de alcanzarlo. Cayó de rodillas, cubriéndose la cara. Escuchó un aliento pesado, un gruñido mezcla de dolor y furia. Al amanecer lo encontraron temblando, con fiebre, y con una marca extraña en la pierna, como la quemadura de una pezuña. Pasó 2 días delirando, con pesadillas en las que un chivo con cuernos largos y voz humana lo perseguía. Desde entonces la gente de Yucatán lo sabe. Si en la noche escuchas cascos cerca de tu puerta, si un viento frío atraviesa el patio sin razón, o si de pronto hueles a carne quemada y tierra húmeda, estás cerca del Guaychivo. Y si alguna vez llegas a ver esos ojos, rojos como brasas, nunca los mires de frente. Porque dicen que verlos te roba mucho más que la calma. Muchas gracias por acompañarme en este viaje a las oscuras leyendas de Yucatán. Si te gustó esta historia, no olvides dejar tu like, compartirla y suscribirte al canal para no perderte más misterios. Nos vemos en la próxima.